Vamos a invitarles a que reanudemos el estudio sobre el ministerio del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando por algunas semanas este tremendo ministerio del Espíritu, o sea, los hechos del Espíritu Santo. En la pizarra hice un esquema del tema que nos va a ocupar ahora. Ya ustedes recuerdan que estudiamos la vez pasada sobre la confusión de lenguas en Babel, y ahora en el Pentecostés dijimos es la conjunción de lenguas a la inversa, pues allá fue la confusión y ahora la unión de las lenguas. Pero hoy no vamos a estudiar eso, hoy vamos a estudiar del capítulo 2 de los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a estudiar cómo es que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y todo lo que ahí en el esquema se mira. En el capítulo 2 nos basamos en el verso que dice: estaban todos unánimes juntos. 2:1 de los Hechos. Estaban todos unánimes juntos. Ya dijimos la vez pasada que la iglesia, o sea, la novia ungida, en el día de Pentecostés estaba ungida toda. La iglesia, dijimos ya, eso no es del tema de ahora, dijimos ya que en un momento dado de la historia, la iglesia de Cristo, que eran 120, estaba ungida toda. Y que fue a partir de ese día en que toda la iglesia, es decir, no había nadie en la iglesia que no fuera ungido. ¿Cuántos formaban la iglesia en ese día? 120. ¿Cuántos estaban ungidos? 120. Eso indica que el Señor quiere que la iglesia esté ungida toda. Entonces, a partir de entonces para acá, los hombres empezaron a maniobrar, los teólogos empezaron a edificar sus teorías, y entonces el Señor empezó a dejar de asistir a esa iglesia porque no estaba de acuerdo con su estructura. Y entonces empezaron a desaparecer los ungimientos, empezaron a desaparecer las señales, y empezó la iglesia a hacerse grande humanamente y pequeña espiritualmente. Llámesele como se le llame. Entonces vamos a estudiar ahora exactamente ese detalle. Lo notan aquí en la pizarra. Quisiera que vieran, en primer lugar, ustedes ven una nube aquí. Esta es la nube de la gloria de Dios en sus manifestaciones sobrenaturales, que viene envuelta en el Espíritu Santo. Esto no es una nube de agua, es una nube de gloria. Amén. Bueno, pero ustedes notan que vamos a relatar, a la manera de la estructuración que estamos viendo, vamos a relatar la venida del Espíritu Santo a la tierra. ¿Qué fue necesario primero, o qué era necesario primero que sucediera para que la nube descendiera? Era necesario que hubiera sobre quiénes descender. Es exactamente como cuando el tabernáculo del desierto iba a ser edificado. Ustedes se recuerdan que cuando salió Israel de Egipto, ¿qué iba sobre Israel? La nube. Así es, ¿verdad? Iba la nube de la gloria de Dios sobre Israel. Pero no había tabernáculo. Entonces, para que la nube de la gloria de Dios asentara, descendiera, ordenó Dios que se hiciera un tabernáculo. Y ordenó que se hiciera con un lugar santísimo, que era donde Él iba a morar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Muy bien, entonces le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo, y Moisés, al hacer el tabernáculo, lo hizo absolutamente de acuerdo al plan que Dios le mostró. Ahí está ya la primera lección. ¿Qué se necesita para que la gloria de Dios descienda? Que haya un tabernáculo de acuerdo a lo que Dios
establece. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Verdad que es muy sencillo? El Señor, inclusive, cuando iba a descender la nube en el tabernáculo, vio el tabernáculo. Moisés le dijo, Señor, he terminado la obra. Y entonces el Señor vio el tabernáculo y vio que estaba conforme al plano. Y entonces descendió la nube. Y tenemos tabernáculo y nube. Miremoslo a la luz del templo de Salomón. Igual, la nube de la gloria de Dios no estaba en el templo, sino el templo fue edificado primero. Y cuando lo edificaron y Salomón lo dedicó, levantó las manos y Dios vio el templo, que estaba conforme al plano. Entonces descendió la nube y llenó el templo. Y ustedes saben que hasta los turnos perdieron los sacerdotes. O sea que templo que no pierde turnos es templo sin nube. Lo voy a explicar. Lugar donde no se siente la gloria de Dios y que se hace lo que Dios dice en la adoración, es un lugar donde el hombre está organizando. ¿Lo explicamos mejor todavía? Cuando el templo estaba siendo terminado, no tenía nube. Entonces todo el mundo admiraba el templo. Era bello. Pero dice que cuando cayó la nube, todos se tiraron cara a tierra a adorar. Ya no era de admirar, sino de adorar. Y los sacerdotes que estaban ordenados le dijeron a los sacerdotes en el templo que iban a inaugurar el templo. Y le dijeron, mire, usted aquí, número 1, turno número 1, usted número 2, usted número 3, número 4, los colocaron a todos. Así, ordenamiento. Porque al Señor le gusta el orden, ¿no? Entonces colocaron a todos los sacerdotes en sus turnos. Pero cuando bajó la nube, perdieron sus turnos. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar aquí a la luz de Pentecostés. Se volvieron como borrachos. Y usted sabe que el borracho no guarda turnos. O los guarda. ¿Usted ha visto una fila de borrachos haciendo cola muy respetuosos ahí? ¿Sí? Los borrachos son capaces de ir a sacar al que van a entrevistar con la cola y ponerse ellos adentro y mandar al que está ahí a la cola. Pierden sus turnos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos, todavía no acá, hablamos del templo. Y cuando Jesucristo vino, que Él era el templo, su cuerpo, ¿qué pasó? Él estaba estructurado en el orden de Dios. Dios le había hecho cuerpo. Fíjese. Y sin embargo la gloria no había bajado. Usted ve que para que la gloria de Dios bajara, tuvo que ir al Jordán. ¿Ah? ¿Es así o no? Y cuando fue al Jordán, bajó la nube de Dios, lo ungió. Y entonces salió el Señor a hacer el ministerio sobrenatural, ayudado por la nube. O sea, que no queremos nosotros templo ni cuerpo sin nube. ¿A qué salimos? Se pueden fabricar ministros en la tierra, en los seminarios y en los institutos. ¿Y a qué salen sin nube? ¿A qué salen? A nada, hermano. Porque si el Señor hubiera querido que saliéramos a convencer con la cabeza a la gente, hubiera buscado solo gente inteligente. Y hubiera buscado los mejores oradores del mundo. Buscó a la gente más fea, más rara. No, nosotros somos especiales. No. Desde que escogió a los discípulos, escogió gente que nosotros no hubiéramos escogido, hermano. Imagínense, se lleva a un Pedro que había que modelarlo, hermano. En vez de ir a buscar a una universidad, a uno bien planchadito. Pedro se lo llevó. Y lo modeló. Pero eso sí, es que no iban a ir a convencer. Iban nada más a ir como testigos, con la nube. Pues ahora tenemos el caso que vamos a presentar. Los precedentes son así como usted oyó. Pero ahora está la nube de la gloria de Dios otra vez, ya Cristo se fue. La iglesia va a ser formada. Y la nube está esperando bajar. Porque dijo el Señor, cuando yo me vaya, allá le voy a pedir al Padre que envíe la nube, la promesa. Y vendrá sobre vosotros. Entonces,
¿Qué se necesitaba para que la nube en Pentecostés bajara? Que primero estuviera estructurado el cuerpo en el que iba a bajar la nube en el orden del Señor. Por eso fue que la nube que estaba buscando dónde bajar no bajó en el templo. Mire, hermano, lo lógico era que si había un lugar en la tierra donde Dios se había manifestado y había sido ordenado por Dios que se fuera ese lugar de adoración, que cuando la nube del Espíritu Santo iba a descender, pues fuera a buscar el templo. ¿Para qué iba a ir a buscar otro lugar? Ahora, ¿ustedes no se han preguntado por qué no fue a buscar el templo? ¿Ustedes no se han preguntado, hermano, que se va a buscar un aposento estrechito, todo no era capaz de contener tanta gente, y desdeña el templo? En el templo hubiera estado más cómodo. En el templo hubiera habido más bancas. En el templo había más, todo estaba organizado para eso. ¿Y por qué el Espíritu Santo pasó por alto el templo? Muy sencillo, porque no estaban en el orden de Dios, en el templo. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Que cuando no se está en el orden de Dios, nosotros inventamos un orden que se parezca. Y entonces la gente, yo me imagino que en el templo han de haber estado ahí, sentían la gloria de Dios. ¿Qué iban a sentir? No iban a sentir nada. Pero la gente a veces se queda acostumbrada, ¿verdad? Y para que no digan que ya no es espiritual, aunque ya no sienta nada, adelante, mis hermanitos. Cortamos ahí estábamos en que para que ¿cómo se llama? Para que la nube bajara sobre alguien o sobre alguna institución, esa institución tenía que estar en el orden del Señor. Nosotros nos preguntamos ahora por qué habrá tanta iglesia en donde no hay gloria de Dios. Hermano, la respuesta resumida es una: porque no están en el orden de Dios. Sencillamente. ¿O cree usted que el Señor acortó su mano? ¿O cree que el Señor cambió de plan? El plan inicial, desde los días de Cristo, para la iglesia, es el mismo. Los que se han quitado de su lugar son los hombres. El Señor está en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias. En el centro de los candeleros. Pero cuando una iglesia quita del centro al Señor, se sale del orden. Entonces el Señor lo que hace, baja y quita el candelero. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esa es la razón por qué hay iglesias con bancas y con gente, y algunos ya hasta sin gente, pero sin gloria. ¿Cuál gloria? Esta. Dones sobrenaturales. El día que la iglesia pase a ser una organización humana, como las demás organizaciones, perdonen la palabra, como un sindicato, no es la iglesia del Señor. ¿Usted se imagina que el Señor mandó a la gente a ponerle dotaciones sobrenaturales y los mete en una iglesia natural? ¿Usted se imagina que el Señor esté ungiendo gente y que le ponga ojos del Espíritu y que le ponga oídos del Espíritu y que le ponga dones sobrenaturales para meterlo en una organización en donde se duerme y en donde el mundo está adentro? No, hermano, no seamos ridículos. No. Si no bajó la nube, si no hubiera bajado la nube, si el templo y el tabernáculo no hubiera estado en el orden del Señor, no hubiera bajado la nube. Y usted me quiere decir, hermano, ¿qué hubiera sido del tabernáculo y del templo sin la nube? ¿Una casona? Pongámoslo a nivel individual. ¿Qué de un ministro sin la nube? Es un Moisés sin vara. Mire, hermano,
Si Moisés va a Egipto sin vara, sin poder, todavía estuviera discutiendo con Faraón. Todavía. Pero cuando le dijo Faraón, ¿y quién es Jehová? ¿Quieres ver quién es Jehová? Le dijo. Lo vas a ver, le dijo. Levantó la vara. ¡Ay, paren! Váyanse. O sea que Faraón es tipo de Satanás. A Satanás no le va a decir, mire, no quiere tener la bondad, don Satán, de desatarme a fulano. No quiere tener la fineza de hacerse a un lado. Bueno, a Satanás no hay que hablarle así, sino que mire, en el nombre de Jesucristo, ¡wow! Y abre las puertas de las cárceles. Otro varejonazo, es la vara. Hermano, ¿qué hubiera hecho Moisés en el Mar Rojo sin la vara? Si Dios ni siquiera le dijo, ora a mí en el Mar Rojo. Moisés ya estaba orando. Y ahora, Señor, bien hincado, con los ojos cerrados y con las manos para arriba. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Oración. Levántate, le digo, diles que marchen. ¿Y qué tienes en la mano? Hay veces que nosotros, por no tener conciencia de la vara que tenemos, ahí estamos orando, una aflicción orando. Y está bueno orar, pero hay que orar cuando hay que orar. Y hay que varejonear cuando hay que varejonear. Hermano, ore por mí. Que mire, tal vez no es hora de orar con él, hermano. Es hora que se dé cuenta que tiene vara, o si no tiene vara, que la consiga. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Por qué cree usted que el Señor no se movió 30 años a echar fuera demonios ni a sanar enfermos, y en 3 años y medio lo hizo todo? ¿No hubiera sido mejor y más descansado hacerlo en 30 años? ¿Ah? Humanamente sí, hermano. Humanamente yo empiezo antes para tener tiempo. No que después en 3 años y medio lo hizo todo. Pero ¿por qué no lo hizo en los 30 años, antes de los 3 años y medio? ¿Sabe por qué? Porque no le habían dado la vara. Pero cuando le dieron la vara, 3 años y medio. Y cuando se terminaron los 3 años y medio, dijo, consumado eso, ¿sí? Lo terminó todo. Nosotros podemos tener un ministerio de años, hermano. Sin vara no sirve para nada. Nosotros podemos, yo no olvido lo que dijo Osborne, el evangelista tremendo. No sé cuántos años de ministrar sin vara. Se había convertido uno por aquí, otro por allá, otro por más allá. Y en la primera noche con vara, se convirtieron más en esa noche que en todo el resto de su ministerio antes. Ahora bien, nosotros, hermanos, somos llamados a ministros ungidos. Y el ministro ungido debe llenar los requisitos del Señor. ¿Se acuerda que dijimos que para que el Señor hiciera vino del agua, se necesitó que las vasijas estuvieran vacías primero y después llenas de agua? ¿Se recuerda? Dijo, llénenme las vasijas totalmente, en las bodas de Caná. Llenen las vasijas de agua. Él no hizo vino de vasijas vacías. Él hubiera podido. Si así como hizo el vino, pudo haber hecho el agua. Pero dijo, llénenlas de agua. Prepárense, llénense de palabra. Y yo lo voy a convertir en vino. O sea, preparemos el vaso. Usted sabe que el Señor llegó al Jordán, no llegó vacío, hermano. Si cuando nos dan un retratito, una fotografía así chiquitita, cuando tenía 12 años, que se estaba preparando, cogió a todos los doctores de la ley en el templo y los puso locos con lo que les revelaba en la palabra. Fíjese, ¿cómo iría ese varón
al Jordán. ¿Cómo cree usted que iba ese varón al Jordán? Nuestro Señor. Lleno de palabra. Pero palabra que tenía que ser hecha vino. Porque si nosotros llevamos la palabra sin vino, llevamos una palabra seca, palabra muerta, palabra, ¿cómo le pudiera decir? El logos, información. Y con informaciones la gente no se cambia, hermano. Ya lo he dicho muchas veces, el borracho, no le tenemos que ir a decir para que deje de ser borracho que se le está picando el hígado. Eso ya lo sabe él. Si va a haber un cese de esa borrachera, es porque el vino de Dios lo tiene que tocar, hermano. ¿Me explico, verdad? Entonces, el Señor Jesucristo estuvo 30 años llenándose de agua, de palabra. Crecí en sabiduría. Se desarrollaba. Y cuando ya estaba lleno, se fue al Jordán. Y le hicieron del agua, hicieron vino. ¡Wow! ¿Usted se imagina cómo se puso la gente en las bodas de Caná con el vino de Dios? Cuando ellos en la mitad de la fiesta habían probado el vino de la tierra. ¿Usted se imagina cómo se sentía esa gente, hermano? Si le fueron a decir al maestre Sala, oiga, maestre Sala, ¿dónde consiguieron de ese vino? Y como algunos toman ese pasaje para tomar alcohol, entonces yo les he dicho, cuando me han hablado, me dicen, ¿y usted no toma? No, les digo yo. Y en las bodas de Caná no, el Señor dio vino, pues. Me dicen ellos, ¿verdad? Entonces les digo yo, vayan a conseguirme de ese, y yo tomo de ese. Y todavía lo andan consiguiendo. ¡Aleluya! Si es el que estamos tomando ahora. ¡Gloria a Dios! Amén. Muy bien. Ahora sí que nos quedó corto el local, hermano. No, la próxima vez vamos a hacerlo en otro. Muy bien. Entonces, aquí está el ¿por qué? Volviendo al tema, ¿por qué no cayó la nube de la gloria de Dios en Pentecostés, en el templo? Porque el templo no se quiso estructurar a la manera de Dios. El templo era casa de Dios, pero Cristo no ministró ahí, sino en escasas ocasiones, porque la casa de oración la habían convertido en cueva de mercado. Ahora bien, usted se da cuenta que el púlpito del templo era para Cristo. ¿Pero quiénes predicaban en el templo? Los fariseos, los rabinos. Y el dueño del templo y del púlpito andaba predicando en la calle sin púlpito y sin templo. Y en una ocasión les dijo, y él les demostró que no era porque no podía entrar al templo, sino porque no quería entrar en esas condiciones. Y se lo demostró entrando una vez y echando a todos los que estaban adentro. ¿Y quién le levantó la mano? ¡Ja, ja! Levantó el chicote y echó todos los estorbos. Y entonces ministró en el templo. Sanó, hizo maravillas y alabanza aún en el templo. Pero como no se quisieron limpiar, se volvieron a llenar de suciedad, entonces se fue del templo. Y no volvió más. Y de ese templo, del cual se fue Cristo, fue que dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces yo le digo en esta mañana, el que no se estructure en el orden del Señor, el que no se deje limpiar, de eso no quedará piedra sobre piedra. De una o de otra manera, el Señor va a entregar eso que sea destruido. O se descubren pecados, o se descubre tal cosa, o se descubre tal otra, y están creciendo, y ¡bum! Se apagan, y se achican. Están creciendo otra vez, ¡bum! Se apagan. Tardan en construir, y el diablo con un soplido se los bota. ¿Por qué? Porque no es la estructura que Dios quiere. A ver, que venga a botar la estructura del Señor, el diablo. Ahora, si el diablo pudiera destruir la verdadera estructura de Dios, habría que adorar al diablo. Sería más poderoso. Pero ya de eso se dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán. Entonces, ¿qué es lo que Dios destruye? Lo que Dios destruye es lo que está mal hecho.
Lógico, ¿verdad? ¿Se acuerda usted el terremoto del 4 de febrero aquí? Casi todas las casas que se cayeron eran las casas mal construidas. Las de adobe. De las de adobe no quedó ni una. Apenas había casas de hierro y todo eso. Ellos se quedaron de pie riéndose del terremoto. Todavía se están riendo. ¿Por qué? Están bien construidas. Por eso fue que se dijo aquí que el terremoto había sido contra los pobres. Porque solo las casas de los pobres se cayeron. Decían que estaban mal hechas. Porque los otros tenían cómo hacerlas bien hechas. Tomémoslo como figura. ¿Cuál es la iglesia que se cae? La iglesia que no esté estructurada como Dios dijo. Porque si está estructurada como Dios dijo, vendrán ríos, vientos, huracanes, y no se moverá porque está sobre la roca. Aleluya. Hermano, esto tenemos que entenderlo. Esto tenemos que entenderlo. Y mejor si lo entendemos luego. Para no estar haciendo edificaciones de adobe. Ahí está la nube. ¿Dónde va a bajar? Si el velo del templo estaba roto. Y lo habían remendado. Y siguieron oficiando en el templo. Pero ¿qué oficiar, hermano? No sentían nada, pero como nunca han sentido nada, creen que así es la cosa. Porque usted sabe que el que no siente nada, nunca, no nota cuando no hay nada, porque nunca ha habido nada. Pero el que ya probó que cuando hay algo, nota cuando ese algo ya no está. ¿Por qué es que el predicador bajo la unción, hay veces que no puede predicar? ¿Será porque no está preparado? ¿Cómo no, hermano? ¿Sabe por qué no puede predicar a veces? El que está bajo la unción. Porque tiene mucha sensibilidad. Y siente cuando rebota la palabra, cuando no hay ambiente, cuando está la opresión, cuando está esto. En cambio, el predicador tradicional, que no tiene ni unción, ni tiene nada, como ya lleva todo preparado y arreglado, bulum, 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 bulum. Haya unción, haya apertura, los tengo yo, no, bang, 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 bang. Ese no sabe si va o viene. Así eran los sacerdotes en el templo, oficiaban y eran tan romos que cuando Cristo llegó a circuncidarse, no lo reconocieron. Y lo reconoció uno de la calle, que ni era sacerdote. Y los sacerdotes lo pasaron, a lo mejor hasta mal trataron al niño, porque pensaron que era un niño más. ¿Cómo se llama? Jesús. Pasen pues, que pasen. El Hijo de Dios. A lo mejor hasta trataron mal a María. Ahí estaba María con el dueño del templo en los brazos. Y los inquilinos del templo tratando mal al dueño, hermano. ¿Qué tal los ojitos tendrían? Y se suponía que todo el día estaban para oficiar y para tener ojos. Por eso no es nada más de meterse en un grupo. Porque, bueno, mejor ni digo. Entonces, aquí está el templo de Jerusalén. Fue desechado. Y se quedó sin nube. Y en el año 70 lo destruyeron. Los enemigos podían hacer lo que querían con ese templo, porque no había nube. Porque si hubiera habido nube, se queman los enemigos. Si hubiera habido nube aquí, hermano, y Tito Vespasiano quiere tomar el lugar santísimo, se muere. ¿Pero por qué entró hasta cantoneándose por el lugar santísimo del templo de Salomón? Porque ya no estaba la nube. Esa es la razón por qué en los lugares donde la nube de Dios no se mueve, está la gente en pecado y nadie se da cuenta. Esa es la razón por qué entran pecadores y pisotean el templo y nadie se da cuenta. Y nunca pasa nada. ¿Y qué va a pasar? En cambio, donde está la nube, hermano, el primer pecador que entra, ¡rum!, lo delata la nube. Y cae Ananías de un lado y Zafira del otro. Los demás en puntillas. Y los que venían igual que Ananías y Zafira se regresan a su casa. A arreglarse. Amén. Pero cuando no hay ananiazos ni zafirazos, todo el mundo está adentro. Si dice la Biblia que la iglesia primitiva
cuando sucedían esas cosas, los de los demás, dice, los de los impíos, los infieles, y los de la calle, no osaban juntarse con ellos, dice. ¿Y sabe qué era lo que decían? No, vos, vamos al culto, no, vos, no ando muy bien, y ahí se mueren tú. ¡Aleluya! 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 No, la cosa se pone buena. ¿Usted se imagina cómo andaría la gente hoy? Ahorita estamos empezando a ver juicios, usted sabe. ¿Y cómo andaría la gente si enfrente, el de enfrente acaba de confesar que está mal por esto y todo, y pum, cae fulminado, y el otro sabe que tiene el mismo pecado? Se pega, hermano. Se confesó cayó muerto, y los otros confiesan para que no caer muertos. Todo el mundo anda pidiendo perdón. Ahora, todo el mundo anda pidiendo perdón. Ahora, en este tiempo. El otro día encontré a uno pidiéndole perdón a algún poste de la luz eléctrica. Por no haberlo saludado esa mañana. Gloria a Dios. Bueno, aquí está el templo rechazado. Hermano, vale la pena que usted y yo nos examinemos si no estamos en un templo rechazado. Mire, si está usted en un templo rechazado, sálgase, hermano. No le digo que se venga para acá, sino más o menos. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué está haciendo en un templo rechazado? Dígame, ¿qué está haciendo? Cantando. Ajá, ¿y siente lo que canta? ¿Y qué está haciendo? Orando. ¿Y siente lo que ora? Y predicación. ¿Y la predicación le llega? ¿Qué está haciendo en un templo desechado? Que viendo a sus amistades, eso es mejor verlos en el casino, en el parque. ¿Qué está haciendo en un templo rechazado? Bueno, ahora bien, ahora están en el aposento alto 120. ¿Por qué no se reunieron en el templo? Usted ya sabe, no los querían, los rechazaban en el templo. ¿Por qué se reunieron en el aposento alto? Porque recibieron orden directa del Señor. O sea que el Señor lo primero que hace es avisar dónde debemos estar. ¿Qué les dijo? Vayan más o menos por allá por la zona 7, les dijo. ¿O cómo les dijo el Señor? Hermano, ¿cómo les dijo el Señor a los 120? Que fueran al aposento alto y que esperaran ahí hasta que la nube de la gloria de Dios bajara. O sea que tú, a ti te debe revelar el Señor dónde debes estar para que la nube te caiga encima. No es asunto de que yo me voy para acá, yo me voy para allá y me voy a cuya. No, hermano. Es cuestión de que el Señor te va a decir dónde está tu aposento. Y cuando te diga dónde está el aposento, no vayas a otro lugar, hermano, porque a 500 les dijo dónde estaba el aposento. ¿Y cuántos terminaron? 120. ¿Y los otros? Los otros se quedaron sin unción, sin ungimiento. Pero hay gente que dice, no, yo me quedo en la casa, y en la casa ahí voy a adorar al Señor, y no necesito iglesias, ni pastores, ni nada. ¿Y qué pasó con los aparte de los 120 que se regresaron a su casa? ¿Los ungiría el Señor en su casa? No, Él ungió a los 120. Y desde luego siguió ungiendo después a los que se sometían a la cobertura dentro de 120. Miremoslo. En el aposento alto entraron 120, la nube de Dios bajó con dones sobrenaturales. No era solo para los apóstoles, porque ahí estaba María y las otras mujeres que no eran apóstoles, ¿verdad? Hay un argumentito por ahí que eso era para los apóstoles. ¿Qué apóstol? Y María era apóstol y las otras mujeres eran apóstoles. Y aparte de los 12, ¿quiénes más habría de apóstoles ahí? Si eran 120. Entonces, ¿es para quiénes? La Biblia lo declara,
para todos los que Él llame a la iglesia. Mire, el ungimiento es para todo aquel que el Señor salva y le pone el deseo del ungimiento. Y le aseguro a usted que no hay una sola persona, tarde que temprano, aunque sea antes de morirse, que va a ser de la iglesia, va a sentir el deseo del ungimiento y lo va a recibir. Y le aseguro que nadie que no va a ser de la iglesia va a sentir el deseo del ungimiento. Veamos cuáles son las bases del orden divino para estar en la estructura del aposento alto. Primero, y aquí se me escapó, aquí puse A y B. A y B, pero vamos a antes de A y B. Si usted quiere modificar, ponga A, lo que le voy a decir, B, lo que está aquí, y C, lo que está aquí. Entonces, A sería que Dios, que el Señor Jesucristo, lo habilite, lo llame. A los 120 los llamó y los guió a su aposento alto. Muy bien. El número 1. Ese es A. A. B. Esos estados providenciales del Señor generalmente son en abstinencia de comida, porque los que están en el aposento alto estaban en ayuno. Y yo quiero que usted lo note, hermano, no dice que estaban en ayuno, pero se metieron al aposento alto y no creo yo que les hayan estado llevando comida. Es decir, vamos a suponer, por las maneras de manejar la iglesia primitiva, de que entraban fácilmente en ayunos. No me vaya a pedir que le muestre exactamente que estaban en ayuno, pero el sentido del contexto habla que los 120 que entraron estaban en oración y ruego, no estaban en ágapes, ni en comida, ni en nada, en oración y en ruego. Estaban en ayuno. ¿Y por cuánto tiempo? Usted sabe que el Señor no les dijo por cuánto tiempo. El Señor les dijo, entren ahí hasta que sean ungidos. Claro, fueron 10 días, pero no son 10 días para todos. Algunos creen, y al no más creer como Cornelio, a los pocos minutos o segundos fue ungido. Pablo a los 3 días ungido, después de haber creído. Muchos de nosotros, yo por ejemplo a los 2 años de haber creído, fui ungido. Cada uno tiene su tiempo. Pero lo que quiero decirles es que ese periodo es un periodo de abstinencia, de deseos espirituales, más que un ayuno literal. Porque para mí en el Nuevo Testamento el verdadero ayuno no es estar aguantando hambre, aunque hay ayunos de abstenerse de comer, sino el ayuno es el deseo de lo espiritual por encima de lo material. Como cuando el Señor fue al pozo de Jacob y los discípulos fueron al mercado a comprar comida y le dijeron, Señor, ¿quieres que te compremos algo? No, dijo, yo tengo otra comida, que era predicarle a la samaritana. Ese es el ayuno. Pero como el tema no es el ayuno, dejemos eso a un lado. Entonces aquí está ayuno en ayuno. B, no, dijimos B, ayuno, ¿verdad? A, órdenes directas del Señor. Él toma pues la iniciativa. El Señor toma, pido la palabra. ¿Quién toma la iniciativa en las cosas del hombre para estos asuntos? El Señor. No me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Bueno, en ayuno dijimos. Luego, B, C, adoración. Usted sabe que el verdadero culto es la adoración. No es ni siquiera la alabanza. No es ni siquiera oír el mensaje. No es ni siquiera cantar y orar. El verdadero culto a Dios es la adoración. Es cuando el Espíritu, oiga bien, el Espíritu entra en contacto con Dios. Porque el Padre busca adoradores en espíritu. Entonces cuando está haciendo culto y no se llega a la adoración, no hay verdadero culto. Se interrumpió el culto. Y usted sabe que hay iglesias que ni siquiera adoran.
Cantan toda la noche, guitarrean toda la noche y no adoran. Sí, Señor, así como lo oye. Y cuando el espíritu no entra en contacto con Dios, solo entran las emociones o el cuerpo. Cuando Adán pecó, lo echaron del huerto y de la presencia de la comunión con Dios. Pues note esto: cuando Adán no había caído, la presencia de Dios se comunicaba con él y él con Dios. Esa era la adoración diaria de Adán. Pero cuando se perdió eso, entonces de alguna manera se comunicaba, pero eran por la vía emocional, por la vía corporal, hasta que se puso el altar. Y ahí se volvió a entablar otra vez la adoración. Siempre que hubiera fuego. Y en el altar ¿se acuerda usted? En el altar de Caín, por ejemplo, había como dijéramos, postrado, orando, ofreciendo, pero no había fuego. Entonces no hubo adoración en el altar de Caín. Bueno, como tampoco el tema es la adoración, sigamos. Entonces, dentro del orden divino están los siguientes puntos que nosotros tenemos que llenar si queremos que la nube de Dios real esté en nuestras vidas. Y la nube lleva lo sobrenatural, según la profecía de Joel, más las lenguas. Porque la profecía de Joel no hay lenguas, ¿verdad? Porque la profecía de Joel es para el judío. Pero la aplicación de la profecía de Joel más las lenguas es para la iglesia. Y usted sabe que en la profecía de Joel, usted lee que lo que viene en la nube, en la nube viene, entre otras cosas, profecía, verso 17, 2:17, vienen sueños, vienen visiones, verso 17, verso 19, prodigios, verso 19, señales. Esa es la nube. Suprima usted lo sobrenatural. Mire, hagamos un experimento, hermano. Hagamos un experimento para que vea usted hasta dónde se llega hoy en este error. Hagamos un experimento. Coja su Biblia y quítele a la Biblia, suprímale usted todo lo sobrenatural. ¿Qué le queda? Ni la pasta le queda, hermano. ¿O no? Coja usted a Cristo en los relatos bíblicos y suprímale a Cristo todo lo sobrenatural, como que no estuviera escrito. ¿Qué le queda de Cristo? Un hombre. Quítele usted a la iglesia lo sobrenatural, ¿qué le queda? Dígame. Una organización humana. Quítele a Moisés la vara, ¿qué le queda? Un Moisésito. Es muy lógico, hermano. Por favor, primero, número 1, para que estemos en el orden divino, empezando pues a estudiar esto, que nos va a llevar semanas. Juntos. ¿Ya se fijó? Juntos. ¿Quiénes? La iglesia, la congregación. Entonces no es cuestión de quedarse en casa, a menos que en casa esté la iglesia. No es cuestión de que cuando empieza la gente, hermano, a quedarse en casa, ya le picó el sonpopo. Mire, como que 2 y 2 son 4. ¿Qué pasa cuando la niñita que le encantaba el colegio, pero le encantaba el colegio, mi Tiki, le encantaba el colegio al principio de año? Feliz, se levantaba hasta medianoche, quería irse al colegio. Pero cuando empezaron, entonces, ya no me gusta el colegio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me duele el estómago. Decía, de paso que decía, me duele el estómago y me duele la cabeza.
Busca uno pretextos para no ir. Ya le picó el sonpopo. Porque es juntos. Porque nadie se hace solo. Porque las experiencias de otros te van a servir a ti. Y las experiencias mías te van a servir a ti aunque no te gusten. Porque en la iglesia nos edificamos. Es cierto que también hay falsos en la iglesia, pero los identificamos. Es cierto que en la iglesia vas a tener problemas, pero vas a tener más problemas aislándote. Es cierto que vas a estar bajo autoridad, pero vas a estar peor suelto. Lo primero es juntos. Mire, estaban, dice 2:1 de Hechos, ¿estaban qué? Juntos. Pero hubo unos que dijeron, está muy larga la espera. De los 500. Cogieron su sombrero, hasta los que no tenían sombrero se llevaron el de otro y se fueron. Ahí nos vemos, ya me cansé. Muy largo esto, muy aburrido esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues lo único que se perdieron fue el ungimiento. Porque los otros que se quedaron no se perdieron nada. Hay gente que dice, pues me voy. Pues el que va a perderse que se va. El Señor no se arredraba con eso. Los discípulos lo abandonaron una vez, un montón de discípulos, porque tenía muchos discípulos. Y cuando los 12 que estaban ahí vieron que se estaban yendo todos, han de haber pensado, se le van a ir todos al Señor. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Nos va a rogar si nosotros... Ahora sí que nos va a rogar porque se están yendo todos. Y el Señor, que sabía sus pensamientos, les dijo, miren, jóvenes, ¿no se quieren ir ustedes también? Y Pedro saltó y le dijo, Señor, no, nosotros no nos vamos. ¿Sabes por qué no nos vamos, Señor? Todos ellos se van porque no te conocen. Nosotros ya te conocimos. Ya sabemos que tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? O sea que el que es se queda. A pesar de los golpes, a pesar de que se queda perplejo con las cosas que le suceden, a pesar de los escándalos, a pesar... ¿Sabe usted que los escándalos en las iglesias no es que sean necesarios? La traducción más correcta es que tenemos que pasar por ellos. Los escándalos en las iglesias del Señor sirven para que se asiente lo que es trigo y se vaya lo que es basura. Y se vaya lo que es tamo. Lo dice la Biblia. Es para que se sepa quién es y quién no es. De tal manera que se van a ir de la estructura del Señor los que no eran de nosotros. Pero los que son de nosotros permanecerán con nosotros. Es necesario que haya escándalos. Viene el escándalo como aquellos, usted sabe el episodio aquel de los soldados en un país donde no hay libertades, y que llegaron los soldados y pusieron a todos los creyentes, cerraron las puertas y pusieron a todos los creyentes ahí frente a la pared y dijeron, sálganse los que quieran desertar porque a los demás los vamos a matar. Los que no se consideren cristianos, sálganse. ¡Ja! Se fue casi más de la mitad. Y los soldados se quedaron en la puerta. ¿Ya se fueron todos? Sí. ¿Y ustedes están dispuestos a morir? Sí. Por Cristo. Entonces los soldados bajaron las escopetas y dijeron, nosotros también somos cristianos. Pero queríamos que los que no eran, que se fueran para que no nos delaten. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque está bueno eso. Sería bueno que lo hicieran aquí, ¿verdad? Juntos. Pero no solo juntos. Porque ¿de qué sirve estar juntos si por dentro hay odio? Unánimes. La nube no va a bajar, hermano, masivamente si hay divisiones, si hay odios. Usted sabe que el Señor está mostrando últimamente que hay artritis por odios. Así como lo oye.
El Señor ha mostrado más de 2 o 3 veces, recientito. Hemos estado ministrando con el hermano Jorge y el Señor ha mostrado que hay artritis por odios y raíces de amargura. Y mire, hermano, yo no sé quién tenga artritis aquí, pero mire, por favor, averigüe si no es una artritis de otra clase, pero por si acaso tiene algún odito por ahí, raíz de amargura, échela y va a ver cómo se le va a curar la artritis. Para mencionar una enfermedad. Bueno, seguimos, ¿verdad? Unánimes. ¿Qué quiere decir unánime? Quiere decir un alma. O sea, muchos cuerpos, pero un alma. Entonces quiere decir que en el aposento alto habían 120 cuerpos, pero delante de Dios había un alma. Estaban unánimes. Cuando le decían, hermanito, que Dios te bendiga, unánime, no aquel, Dios te bendiga, o aquel abracito de que hay, y el otro mejor lo evado. No, unánimes. Tardaron 10 días en ponerse juntos y unánimes. 10 días. 10 días es un tiempo completo, quiere decir. Entonces tú tienes que hacer tu tiempo completo para ponerte junto y unánime con los hermanos. No te vas a arreglar con todos, porque no todos te van a perdonar, ni todos se van a arreglar contigo, pero tú no tengas odios. Ponte unánime. Allá ellos, los que no quieren. Los que se funden son ellos. El Señor a mí me ha estado indicando que yo tengo muchos enemigos. Y no es primera noticia ni me sorprende. Pero fíjese, hermano, que yo no tengo ni un solo enemigo. En mi corazón, pues. Y tengo muchos enemigos. Y yo le aseguro que muchos de mis enemigos no duermen de la cólera. Y yo... bien dormido todas las noches, hasta de día me duermo. No tengo problema. No tengo problema. ¿Cómo voy a andar consiguiendo enemigos para tan corta la vida para tener enemigos y estar uno amargado? Unánimes, juntos. En oración, 3. Hermano querido, por favor, atiéndame esto. Si no hay lo 1 y lo 2, no haga oración. Es mejor que no la haga. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le va a hacer es lo va a castigar. Por estarle hablando falsamente. Porque el que ora debe, si sabe que hay algo contra él, el que da un presente, deje el presente y reconcíliese y arréglese y después regrese con su presente. En otras palabras, Dios no te va a recibir nada si no estás unánime y junto. Ay, que vas a sudar en la oración y sientes la bendición. ¿Bendición de que no estarás emocionado? ¿No será que estás emocionado, man? Porque si estás unánime y junto, entonces no estás emocionado. Y si estás emocionado, es tocado por el Espíritu. Pero si no estás unánime y junto y sientes alguna cosa en el cuerpo, ay, hermano, te diré. Porque usted sabe que hay mucha gente emocionada. Hay mucha gente que está mal, quebrada delante de Dios, hermano, quebrada. Y usted la ve en el culto igual que antes. Levanta las manos y se estremece y todo. Igualito, porque la comedia es fácil imitarla. Pero realmente no hay toque del Espíritu. Yo voy a terminar ya porque vamos a dar lugar a las preguntas. Oración. 4. Completos. Los organismos, los niveles de jerarquías. Faltaba, usted ve que entre paréntesis dice Matías.
Primero tuvieron que sustituir a Judas para que hubiera aposento alto. Completos. El Señor quiere que estemos organizados, completos, estructurados, normados. Aleluya. Muy bien. Llenos todos. El orden divino es que toda la iglesia esté llena del Espíritu. O sea que, digámoslo claro, hermano, el carnal es anormal en la iglesia. El que está en carnalidades, el cristiano que no anda bien, es anormal en la iglesia. Porque el plan de Dios es que toda la iglesia esté llena. La prueba la tenemos, 120 ungidos. Hay iglesias que el 40, el 80, el 60, 70% no son ungidos. Ese no es el plan de Dios. Hay gente que da a 30, y gente que da a 60, y gente que da a 100. Pero el plan de Dios es a 100. Seis, el aspecto del cristiano normal es como borracho. Asústese. Como borracho. Pero óigame bien, hermano, vamos a aclararlo. No el borracho. Mire, vamos a poner, ¿usted sabe que hay grados de borrachera? Hay grados de borrachera. Digamos, cuando el borracho está empezando a tomar, es locuaz, es alegre, hasta pulcro, ¿verdad? Muy cortés, etcétera. Esa es la borrachera del andar en la calle, del creyente. Pero hay una borrachera en la adoración. Es así, se pasó la copa, hermano. ¿Qué les dijeron a los del aposento alto? Que estaban borrachos. Ellos estaban en adoración. Claro que en la calle no andaban así. En la calle no siguieron así, hermano. ¿Qué tal que usted le agarre una adoración de estas tremendas que danzan en el Espíritu y todo? Usted sabe, ¿no? Y que eso fuera constante. Usted va a trabajar y danzando en el Espíritu. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y con salmos les da las órdenes. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Esa es borrachera de la adoración. Pero la borrachera del entonado es la borrachera normal del creyente. Y si anda por debajo de ese entonamiento, anda apagado. Ese debe algo. El apagado debe algo ante Dios. Así que ningún cristiano triste me diga que así es su carácter. Amén. Y séptimo, entonces vamos a ser testigos por el mundo. Ese es el orden divino. Todavía estamos hablando del individuo y luego después vamos a hablar, no hoy, el próximo viernes, de la iglesia, la estructura propiamente de la iglesia bajo el ministerio del Espíritu. El tema de hoy ha sido entonces la gloria de Dios sobre el aposento alto, sobre la vida del creyente. Amén y amén. Tiempo. Pero el tiempo es para las preguntas de los hermanos. Sí. Digamos, hay miembros que están en una iglesia donde se mueve el Señor. En esa iglesia hay lectura de la palabra de Dios. Y hay miembros que realmente quisieran ocupar lugares, no estando preparados.
Y como no se les cede el lugar que ellos quieren, por voluntad de ellos, y hay personas que dicen, mire, ahí en mi iglesia hay privilegios. Aquí usted, ¿por qué no tiene privilegios? Váyase para allá. Ese es el pecado de Jeroboam. Lo voy a explicar. El pecado de Jeroboam fue que cuando vio que los sacerdotes legítimos de Dios se habían quedado con Roboam, el otro rey de Jerusalén, y vio que el ajo, la clave de traer a la gente era con sacerdotes en manifestaciones fuertes. Entonces dijo él, bueno, yo no tengo sacerdotes, Dios no me ha dado orden de poner sacerdotes, y no se podía robar a los sacerdotes legítimos. Entonces inventó sus sacerdotes y dijo, así voy a traer a la gente. Ya no van a ir a hacer culto allá a Jerusalén, sino que van a venir aquí conmigo. Y entonces él ordenó sus sacerdotes. Eso es lo que está haciendo la iglesia moderna. Está haciendo sus propios sacerdotes. Que los unga, señores, no les interesa. Que estén preparados no les interesa. Ahí tienen sus sacerdotes. Y nombran al pastor aquí, al pastor allá y al pastor más allá. Y lo que están haciendo, hermana, es sacerdotes falsos. Sí, porque después como rey lo vemos del diácono. Sí, aquí ha habido gente que le dicen, cuando se va a venir para acá en su iglesia, le dicen, mire, lo ponemos si quiere de pastor o de copastor, pero no se vaya para el hijo. Y hay gente que le ha dicho, hay hermanos que les han dicho, no quiero privilegios, que me los den, yo me voy a donde el Señor me va a dar privilegios, o que no me los dé, si no me los da Él, no los quiero. Pero hay quienes dicen, los que andan buscando solo puestos, posiciones, se van donde les dan posiciones. Yo he sabido de gente que hace 8 días que se convirtió, ya lo están poniendo hasta de anciano, hermano. Por tal que no se vaya de ahí. Aquí no repartimos puestos porque no son de nosotros. Aquí lo único que hacemos es esperar que el Señor nos vaya indicando y nos vaya diciendo y vaya colocándolos. Así que, hermano, eso es agregar pecado a pecado. Otra pregunta. Allá atrás, mi hermanita. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a no tener derecho a salir en ministerio, en trabajo de la obra oficial, si no hay ungimiento. Pero el haber creído en el Señor ya le faculta a la persona contar lo que ha visto y ha oído. Ya puede llevar la palabra a otro, comunicar la palabra a otro. Exacto. Lo que no puede es tomar un ministerio, un trabajo oficial de la iglesia, un envío con autoridad, si no viene primero el ungimiento. Así que sí se puede hacer toda la comunicación que el Señor haga sentir, pero eso no es ministerio, eso es obligación del creyente, de testificar lo que tiene y lo que ha recibido. Amén. Usted sabe que los apóstoles del Señor, antes de ser ungidos, testificaron 3 años y medio por órdenes de Cristo y no tenían el ungimiento. Amén. Otra mano por allá. Allá. Hermano, usted en una ocasión anterior hizo referencia acerca de la parábola de la justicia. Sí. ¿Cómo no? Sí. Ahora con esto que explicó ahora acerca de que el Señor, su deseo es que todas las iglesias estén llenas, no quiere decir que queda descartada eso que ustedes... No, de ninguna manera. Hermano, toda la iglesia tiene que ser llena. Lo que no se llene cuando el Señor la arrebate no es iglesia. ¿Me estoy explicando? Cuando el Señor venga, va a llevar su iglesia ungida. Pero ya explicamos que no se va a ir solo la iglesia ungida. Se van a ir las 5 vírgenes prudentes, pero como acompañantes. Usted sabe que las 5 vírgenes prudentes no se casaron con el esposo de la novia, de la parábola. ¿Me entiende? Entraron a las bodas. Y las otras 5 no entraron a las bodas. Pero entonces no descarta lo que le estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es que toda la iglesia tiene que ser llena. No hay nadie que sea iglesia que el Señor vaya a permitir no llenar. Es posible que una persona, usted vio que nunca fue ungida, estuvo toda su vida en la congregación y nunca fue bautizada, pero sí es iglesia. Aunque sea en la agonía, lo llena el Señor, hermano. Y va a estar en la lista. Porque si no tendríamos una novia mutilada. Si el Señor va a perder gente ungida de la novia, entonces la novia se ve incompleta.
Pero la novia se va completa. Hasta con el velo, no digamos. ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta? Hermano Donato. Permítame, hermano Donato, vamos a cederle al hermano Oscar y enseguida con usted, que es mi hermano visitante. Hermano, dígame. Quería preguntarle con relación a las vasijas que el Señor utilizó para transformar el agua en vino. Sí. ¿Tiene algún significado en las vasijas que eran vasijas apartadas para el rito de purificación? Ay, sí, hermano. Si ese es un estudio completo. Las vasijas, vamos a estudiar un día, ¿no? Las vasijas son tipo de la persona. La santidad, no solamente interna, sino la santidad del lugar. Nosotros no podemos darnos el lujo de ir a cualquier lugar a hacer nuestro altar. Dice en el Éxodo que el altar sea ofrecido sin levadura. En el altar ofrecido sin levadura, sin pecado. Eso es adentro. Pero luego dice, no hagas tu altar en cualquier lugar, sino en un lugar limpio. Esa es santidad externa. O sea que uno no puede ir a adorar a cualquier lugar. Yo no me puedo ir a adorar a la catedral. ¿Me entiende? Entonces, tiene que ver eso. Ahora lo otro es, hermano, que las vasijas no solamente están apartadas para el Señor, sino que se tienen que llenar de agua, de palabra. Y enseguida el Señor pone la unción, o sea, el vino, la euforia y todo lo demás. Ese es el orden. Por ahí va, hermano, pero ese es un estudio aparte, porque ahí tiene detalles hasta son los siervos los que traen las vasijas, etcétera. Nosotros lo dijimos en otra forma, con la parábola del hijo pródigo, pero ese es otro detalle. ¿Decía algo más? Sí, bueno, pues me da colación porque la situación es que hay gente que conoce mucho de la palabra, que ya están llenos de agua. Sí, hermano. Pero van a seguir siempre. Empanzados. No es la vasija adecuada en la cual el agua debe ser puesta. Sí, exacto. Entonces, mire, hermano, el agua, se llenaron de agua. Se llenaron de agua, pero no se santificaron. No se santificaron. Entonces, por eso no les hicieron vino. Entonces usted va a tener gente que es docta en la palabra y su vida no corresponde a lo que sabe. Es una maravilla en el púlpito. Tremendo. Enseña hasta lo que no hay. Y vive como cualquiera. Vasijas llenas de agua que no se purificaron. Entonces no les hicieron vino. Hermano, yo mismo lo experimenté. Yo mismo lo experimenté 2 años estudiando la palabra como creo que poca gente ha estudiado la palabra, mañana, tarde y noche, si poco faltaba que hasta en la comida saliera la palabra y me la comiera. 2 años. Y mi vida, y yo sabía de palabra, hermano, de Daniel y de Ezequiel, todo sabía yo, y yo estaba con los ojos claros en la noche. Y sin embargo mi vida no respondía a lo que sabía. Venían las tentaciones, antes de que llegara la tentación ya estaba yo. Me afligí, porque le dije, Señor, ¿y cómo sabiendo tanto de la palabra más fácil caigo? Entonces me dijo, Señor, sí, porque en letra. Entonces hay otra cosa, claro. Ustedes ya saben mi testimonio, no se los voy a contar. En cambio, cuando llegó el vino, ¡ay, hermano! Si la cosa, si horas le faltan al día, hermano. ¿No? Gloria a Dios. Hermano Donato. Rapidito. Estamos ahí la respuesta. Cuando alguien lleva su presente y se acuerda que alguien tiene, sí, que lo deje ahí y la traiga. Bien. Ahora, habiendo hecho eso, habiendo acudido a la persona y se le pidió perdón y se oró al mismo tiempo, pero usted sabe, hermano, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio cuando lo que uno hace, la otra persona al respecto lo acepta y todo queda claro. Sí. Pero ¿cuál es la duda? El testimonio que me dio el Espíritu Señor fue que
la persona no aceptó, no perdonó. ¿Cómo no? ¿Pero cuál es el problema? Pero ¿hasta dónde uno puede seguir luchando, por ejemplo, para lograr otra vez la amistad? 70 veces 7. Ahora, ¿sabe qué? El asunto es que uno no puede arreglar a la gente. Uno lo que tiene es que arreglarse uno. Llegó, usted le pidió perdón y lo perdonó. Le pidió perdón, si es sincero o no es sincero, es asunto de él. Y usted lo perdonó sinceramente. Y ya de ahí para allá es problemita del otro. Mejor si se endereza porque lo van a aplanar. Porque cuando uno fue sincero en eso, ascuas de fuego amontona sobre el otro con la misma sinceridad con que uno lo hizo. Porque entonces Dios se entiende con el otro. Usted déjese y olvídese. Imagínense que todos tuvieran que estar arreglados con uno. ¿Cuándo podríamos nosotros tomar la Santa Cena? Yo por lo menos con el tanate de enemigos que tengo. Y la tomo muy contento. Yo no tengo nada contra nadie. Aleluya. Dios sabe que no tengo nada contra nadie. Lo que hacen es lo que a mí me revienta. Y trato de que se corrija. Pero contra la gente que lo hizo no tengo nada. El Señor es el que se encarga. Y al cabo que no son enemigos míos, son enemigos del Señor. A una gente que no son hermanos, pero sí, desde que uno se ha convertido. Entonces después posteriormente el Señor le hace sentir de ir a arreglarse con una persona que es impía. Que es impía, ¿cómo no? Usted me pregunta que si hay que ir con el impío. Mire, hay que ir con todo aquel que se puede uno arreglar. Porque para el impío eso será un testimonio. Aunque el impío no lo entienda. Pero que le aparezca uno por ahí devolviéndole el radio que se llevó y todo. Es un testimonio. En cambio, en el cristiano pues es edificativo. Así que vale para todo. Hasta donde se alcanza. ¿Verdad? Tenía otra pregunta. Sí. Una persona me preguntó y yo no encontraba dónde vivió Jesús desde hasta los 12 años. Solo que ya se salió del tema, pero vamos a... No, esa es la pregunta. ¿Que de dónde vivió Jesús? ¿De sabe o no, en la Biblia no está escrito todo, pero sí dice que el Señor, que él vivió en Nazaret, y luego dice, cuando él empezó a hacer milagros, dice que los que le conocían, dijeron, ¿y de dónde sabe esto tanto? Como quien dice, si nunca salió de aquí. Si se hubiera ido a la India, como dicen algunos, hubieran dicho, eso lo aprendió en la India. Pero cuando dice, ¿y de dónde sabe tanto? Sin haber salido de aquí entre paréntesis. Entonces deduce que el Señor nunca se movió, y sabemos por espíritu que el Señor nunca se movió de Israel. Él les puede enseñar a todos los hindúes juntos. Porque la cosa va por ahí, hermano. Ellos quieren hacer creer que el Señor se fue a la India y aprendió de no sé quién y de no sé cuántos. Todos esos son puros discípulos y malos discípulos. Que sé, esperanza. ¿Otra mano por ahí? ¿Vi otra mano? ¿Había otra mano? Mi hermana. Ahí donde dice juntos, ¿verdad? Unánime juntos, sí. Digamos, cuando tú hay servicio en la iglesia, ¿verdad? Uno puede venir, uno puede orar en su casa, hermano. Ah, sí, hermana. No, si lo que estamos hablando no es de no poder hacer nada de eso en casa. Lo que estamos hablando es que cuando la iglesia se reúne, uno debe estar con la iglesia. Y no quedarse en casa. A eso se refiere aquel versículo que dice, no dejando su congregación como algunos tienen por costumbre. Y no se refiere a como lo quieren aplicar algunos, que no se debe dejar la congregación donde uno está ni por fu ni por fa. Algunos aplican ese texto y dicen, no, tú no te vayas, dice, porque no se debe dejar la congregación como algunos tienen por costumbre. No dice eso. Lo que dice ahí es que el que está congregado no deje de congregarse, que no coja la costumbre de no congregarse. Pero en la casa se puede hacer todo lo que uno debe hacer si no puede estar en la iglesia. Pero es en la iglesia el lugar. Amén. ¿Alguna otra mano? Todavía tenemos unos minutos. Allá atrás una mano, vamos a ver. ¿Que explique yo eso? ¿Qué quiere decir destruir el cuerpo? Bueno, vamos a ponerlo en palabras claras. Si, como uno es templo, nosotros somos templos del Espíritu Santo, así es, ¿verdad? ¿Amén o no? Entonces, el que es templo del Espíritu Santo,
y que trata de vulnerar el templo, o sea, el cuerpo, y trata de pecar, o trata de querer jugar con Dios, entonces el templo, el cuerpo va a ser destruido, lo van a cortar, no va a quedar célula sobre célula. Amén. Eso no quiere decir que se va a perder, eso quiere decir nada más que lo van a quitar, ya lo dijimos, de circulación. No, como no puede andar libre, lo van a meter en una caja para que no salga, y ahí está seguro. Ya lo dijimos, una caja con llave, café generalmente, larga, y para mayor seguridad lo meten en un nicho. Hermano Juan, hermano Jorge, con la parte de unánimes, hermano, a mí me ha pasado, digamos, que personas me han dicho, miren, oremos, y yo no siento orar con esas personas. Bueno, que no siento que no hay, no estamos unánimes. Ya. O que llega gente allá del grupo y siento feo orar con esas personas. Hay que distinguir también si uno realmente nunca tiene ganas de orar. Bueno, ahora después de eso, si uno tiene deseo, es que no siente uno orar con fulano, sutano, si anda uno en el espíritu, el Señor está diciendo que no lo hagamos porque el otro no está en comunión con nosotros. Es exactamente como uno va por hermanos. Si hay un verdadero ministerio, el Señor dice no las pongas, o ponlas. Yo le conté el otro día cómo una persona me cogió la mano a mí y se la puso encima. Yo no quería orar por él, el Señor me está diciendo que no, y me cogió la mano y me la quiso poner sobre su cabeza, y eso la zafé. 24 horas después estaba muerto, y el Señor lo que me estaba mostrando era que lo tenía en juicio, y por eso no quise poner las manos sobre él. Y entonces salió hecho una furia de ahí, y a mí no me redargulló ni siquiera la conciencia de no haber orado por él poniéndole las manos, sino como que el Señor me hubiera dicho, estuvo bien, déjalo que se vaya. Y salió hecho una furia, no sé cuánto, y que no sé, salió por la puerta, hermano. Otro día estaba muerto en un hotel, salió a pecar, mejor dicho, a seguir pecando, pero quería que con la angustia que sentía, porque estaba endemoniado el hombre, con la angustia que sentía, creía que con ponerle yo la mano se iba a aliviar, pero como no se la puse, se fue. Y en otra ocasión estaba un ministro orando por otro ministro y lo declaró sano, ya se los he contado, y lo declaró sano, era sano, y qué sabroso decirle eso, ¿verdad? Y a unos pocos metros estaba su servidor, y yo no había querido orar por él, y cuando le dijo el otro, ¡queda sano!, el Señor me dijo al oído, yo lo corto, lo desnuco, no lo sano. O sea que el otro ministro no sabía lo que estaba haciendo, y el Señor me había mostrado qué iba a hacer con esa persona. Al mes siguiente, el que fue declarado sano falleció. O sea que muchas veces nosotros ponemos las manos o bien oramos con alguien que no tenemos. ¿Por qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué vamos a orar con un mormón a la par de un mormón? Por tan buena gente será, pero mormón. Y al mormón o al que no tiene la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido aunque te parezca buena gente. Si te parece tan buena gente, dile que es muy buena gente, pero que no lo recibes de todos modos. ¿Qué le parece? Sí, la cosa es seria, hermano. Así como algunos albergaron ángeles sin saberlo, algunos albergaron diablos sin saberlo. Mi hermano, una experiencia que pasó por eso. Una hermana de la iglesia me dijo a mí que quería ir a hablar con una persona. Yo le dije, no vaya, hermana, porque no está ungida con el Espíritu Santo. Me dijo, pero es que ella tiene necesidad. Yo le dije, hermana, no vaya. Más misericordiosos que Dios. Entonces, hermano, ella fue a orar por esta persona. Ella le puso las manos a esa persona
Y después de que le puso ella las manos, la otra persona era una carismática. La otra carismática le puso las manos a ella y de ahí salió bien endemoniada. Seguro. Es que a veces queremos ser más piadosos que Dios. Fíjense que ni Cristo salió antes del ungimiento a hacer esas cosas. Queremos salir nosotros. Y lo único que conseguimos es que el Señor nos permite experiencias negativas para que entendamos. Eso fue lo que les dije el otro día de Pérez Susa en el arca. El arca se iba a caer, hermano. ¿Qué acción qué acción negativa puede ser que coja usted el arca de Dios para que no se caiga? ¿Y por qué fue que lo mató Dios? ¿Sabe por qué lo mató? Porque él sabía que ninguno que no fuera sacerdote podía tocar el arca. Y sin embargo él, por buena gente, buena intención, ¿verdad? Pero con toda su buena intención, lo cortó el Señor por alterar el orden divino. Así que lo peor que puede hacer una persona es usurpar funciones, ministerios, lugares, etcétera. Es lo peor que puede hacer.